Voy a presentarles a ustedes a don Mauricio Olave. Él es el secretario general del Instituto de Estudios Judiciales, quien va a hablarles de la actividad que vamos a hacer y va a dar los agradecimientos correspondientes. Bien, quería traerles a todos ustedes, en nombre del Instituto de Estudios Judiciales, un saludo muy caluroso del presidente del Instituto, don Haroldo Brito, que está viajando fuera de Chile, entonces no ha podido venir. La verdad que agradecerte, Nora, en tu calidad de coordinadora del proyecto de sala especial, porque cuando nos avisaron de esta actividad y si podíamos patrocinarla, a nosotros nos pareció que por la centralidad del tema, por lo vigente que está, porque se está estudiando un proyecto de ley en Chile y porque estamos avanzando en esta materia con tu proyecto, nos pareció de central importancia poder patrocinar. Aprovecho este podio para contarles que en el Instituto de Estudios Judiciales en el mes de septiembre va a realizar el primer coloquio interjurisdicciones entre jueces de familia y jueces penales, con un profesor, con un académico del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a la cual esperamos que también se sumen la Fiscalía y Defensoría, con el objeto de intercambiar opiniones entre los jueces de familia y los jueces penales sobre las posibles tensiones que el día a día se generan entre el interés superior del niño, niña, adolescente y la presunción de inocencia en estos casos. Entonces nos parecía a nosotros de central importancia patrocinarlo y por eso estamos muy contentos de verlos aquí. Quería agradecer la presencia del fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Oriente, don Alberto Ayala, a la directora del Sename, doña Marcela Labraña, veo defensores también y por supuesto veo a mis colegas jueces. Quería contarles que esta actividad corresponde a una clase magistral del profesor José Ramón Juárez López, quien va a hablar sobre la declaración judicial de niños, niñas y adolescentes. El profesor es doctor en psicología, es máster en criminología y ejecución penal y es psicólogo forense de los juzgados de Girona y profesor de psicología jurídica. Tiene una vastísima experiencia y nos pareció que efectivamente nos podía aportar muchísimo con su experiencia. La charla es de alrededor, profesor, entiendo que de 45 minutos, algo así. Le hemos entregado a la mayoría de ustedes una hojita de papel con el objeto de que ustedes, si les asaltan dudas, puedan anotar sus preguntas y luego pasaremos a una ronda de preguntas y, obviamente, por el esfuerzo que ustedes han hecho de quedarse después de jornada, vamos a pasar a tomar un café que, según Nora, era bastante contundente. Así que yo quería decir un pequeño café para no alimentar las expectativas, pero Nora me dice que no, que me lance a la piscina. Así que, bien, los dejo ahora con el profesor José Ramón Juárez. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se oye? Antes de nada, agradecer al Poder Judicial, al Sename y al Instituto de Estudios Judiciales la oportunidad de estar aquí con todos ustedes y, por tanto, también a todos ustedes por estar aquí esta tarde en lo que yo pretendo que sea una excusa, mi exposición, para luego poder debatir, para poder preguntar y para poder hablar de aquello que realmente les duele a ustedes, porque seguramente es lo mismo que nos dolerá también a nosotros. Con lo cual me interesa muchísimo esa segunda parte y les animo, espero a que puedan preguntar, que puedan expresar sus inquietudes, sus dudas, y estaré encantadísimo de poder completar esa segunda parte de esta jornada con las respuestas en base siempre a lo que yo siempre explico. Yo tengo una parte curricular que sí que tiene que ver con un pie mío que está en la universidad. La gente que me conoce sabe que además yo empecé mal la universidad porque estuve durante 12 años siendo profesor de estadística, lo cual no es muy recomendable para la salud de nadie, pero especialmente la mía. Por eso
finalmente pude leer la tesis doctoral y fue cuando empecé mi carrera docente en el ámbito específico de la psicología forense, dentro de lo que es tanto estudios básicos como estudios de grado como estudios de posgrado, que es donde más nos desarrollamos en España en este tipo de situaciones. Fíjense, por un lado tengo esta parte académica, pero la parte mía, yo soy un obrero de la psicología forense. Mi trabajo es como psicólogo forense de 8 de la mañana a 3 de la tarde, ininterrumpidamente, y tengo la suerte de haber explorado muchísimos niños y niñas y adolescentes. En nuestro ámbito también tenemos una parte, nuestro equipo comenzó siendo un equipo técnico, psicólogo forense, donde veíamos tanto víctimas como encausados. He tenido la suerte de ver también a los encausados, de poder analizarlos, de poder hablar con ellos, de intentar conocer un poco de esa psique que finalmente es tan importante, pero ciertamente cada vez más nos hemos especializado en un equipo de víctimas y, por tanto, la proporción es prácticamente un 80% de víctimas y un pequeño 20% de encausados, de lo que yo más sé es de encausados. Pero fíjense, es muy interesante conocer la otra parte. Y cada vez más nos damos cuenta de esa necesidad de entender también otras cuestiones. Les voy a hablar, básicamente, voy a hacerlo, como les he dicho, un pelín rápido, es porque quiero hacerlo rápido y es porque también estoy nervioso, sobre el tema de la declaración. Y voy a focalizarme en un tema que ya verán ustedes que es muy interesante, que es el famoso tema del rapport, y ahí tendremos ocasión de poder charlar, ¿verdad? Fíjense, la fotografía de arriba fue la fotografía que la gente dice, ¿eres tú de pequeño? No, imposible que yo fuera tan guapo de pequeño. Es un niño con el que nosotros realizamos la investigación que algunos de ustedes ya conocen sobre preescolares, en base a una historia que construimos, y voy a utilizar también esa investigación sobre preescolares para que podamos tener como un hilo argumental a partir del cual poder tratar diferentes aspectos. La justificación de que hagamos esto es que siempre explico, hay poquísimas actividades tan ansiógenas, tan difíciles, tan determinantes muchísimas veces, como es tomar declaración a niños y niñas y adolescentes en temas judiciales. Es una situación que a nosotros, a mí todavía ahora me genera muchísima tensión, muchísima angustia, muchísimos nervios y muchísima sensación de a ver si lo hacemos bien. De hecho, todos sabemos en nuestro ámbito que jamás se entrevistan perfectamente bien a los niños. Tal vez cada vez más estamos tomando conciencia de que efectivamente no es tan necesario hacer entrevistas perfectas, sino tener el control de cuáles son los errores que tenemos que empezar a minimizar, sabiendo que esos errores son siempre, repito, siempre presentes. Pero controlar los errores es muy importante. Tal vez durante muchísimo tiempo no lo hicimos y así nos fue. Pero además, como les pongo aquí, parece que esto de entrevistar no es una ciencia tan exacta. Parece que además no es algo que sea tan fácil de consensuar. Y justamente les explico que en la principal revista de nuestro ámbito, en Child Abuse and Neglect, hace unos pocos años, dos grandes del ámbito internacional, pero básicamente americano, tuvieron su discusión. ¿Cómo entrevistar? ¿Qué protocolos? ¿Qué materiales? ¿Qué es sugestivo y qué no lo es? No todo es sugestivo, no cualquier ayuda es sugestiva. No utilizada en el mismo momento puede tener la misma sugestionabilidad. Y por tanto, ese debate fue un debate muy interesante porque nos permitió entender que tenemos muchísimo que debatir, muchísimo que aprender, muchísimo que pensar juntamente y que por tanto parece que vamos a tener muchas conferencias o charlas como esta, porque a todos nos va a hacer muchísima falta ir debatiendo sobre este tema. No es un tema cerrado, no es un tema del cual yo les voy a poder dar dogma, pero sí que al menos ideas a partir de las cuales podamos reflexionar conjuntamente, ¿verdad? Siempre explico que un tema muy interesante, fíjense, ¿no? La metodología de investigar.
Nosotros, cuando investigamos con preescolares y quisimos introducir un pequeño evento traumático, saben ustedes que tuvimos 1000 complicaciones. Claro, ¿qué evento traumático utilizamos para poder efectivamente luego hacer la base de la investigación y pensar que efectivamente los niños, pues claro, niños a los cuales necesitaremos el permiso paterno, necesitaremos tener ciertas atenciones y la forma de poder entender que íbamos a introducir una situación diferente fue a partir de una escena donde había fotografías, donde ese niño, ese protagonista, tenía un accidente, el accidente más común de los niños, que es la caída en bicicleta, donde además quedaba afectado, tenía la rodilla ensangrentada y ustedes dirán, José Ramón, ¿y tú crees que eso es demasiado trauma para los niños? Pues mire, lo pensamos y nos dimos cuenta de que especialmente los niños de 3 años, cuando llegábamos a la diapositiva del hacían todos un ¿qué pensábamos? Ay, a ver si nos hemos pasado encima. Y después de todos los permisos paternos vamos a tener que pedir disculpas. Fue suficiente para conseguir un poquito lo que buscábamos, porque tampoco era la intención que fueran más o menos traumatizados, sino cómo iban a ser interrogados. 3 modelos de entrevista. Los niños preescolares, pero ya les digo que no voy a concentrar la charla en preescolares, ¿no? ¿Pueden informar de un hecho emocional con la suficiente garantía de verdad? Pensamos que sí, pensamos que no. Además, se equivocan mucho, se equivocan poco. ¿Influye la forma en que nosotros entrevistamos o no influye? Es decir, debemos tener en cuenta algunas cuestiones técnicas, debemos tener en cuenta algunas cuestiones previas, y ese fue el desarrollo, y eso es un poquito lo que yo les voy a querer explicar. Fíjense, 3 modelos de entrevista que son los que ahora todos los técnicos conocemos, la famosa entrevista de Michael Lamb, la entrevista número 2, la famosa entrevista cognitiva. ¿Han tenido ustedes ya formación y conocimiento sobre entrevistas cognitivas y lo que es la entrevista cognitiva básica, verdad? Yo les diré alguna cosa que tal vez ustedes no sepan sobre la entrevista cognitiva, porque últimamente la entrevista cognitiva, más que crecer, está ganando muchísimo terreno porque está decreciendo. Ya verán ustedes qué interesante. O la entrevista clásica, la que todos más o menos sabemos hacer, ¿no? La de coger, hacer un poquito de paripé con los niños, luego empezar, y va a haber diferencias en este tipo de entrevista. ¿Y por qué? Pues fíjense, voy a empezar ya derecho, para no perder el tiempo. La base de cualquier tipo de entrevista es el rapport. Es decir, esa relación, esa compenetración, esa confianza, esa sintonía, ese entendimiento, esa afinidad, esa calidez, esa forma de comunicarnos con niños. Si no hay rapport, no va a haber entrevista. Nosotros hemos finalizado muchas entrevistas porque nos dimos cuenta de que no habíamos conseguido ese ambiente necesario. Es más, incluso a veces cuando hemos tenido la posibilidad de ser 2 entrevistadores, hemos vivido la experiencia de que uno de los 2 dirige la entrevista y el niño o la niña se dirigía continuamente a la otra persona. Con lo cual, ¿qué nos estaba diciendo? Contigo no queremos nada, con él sí. Y entonces automáticamente decimos, pues... Y el niño ha hecho lo que esperábamos, ha respondido, ha conectado y ha podido explicar lo que tenía que hablar. Eso es un tema muy delicado porque ven ustedes que a veces no está tanto bajo el control que nosotros necesitamos, ¿verdad? El rapport es lo más importante. He puesto aquí una cita de estas que me hacen gracia, ¿no? Porque dicen que mientras la mujer comunica, el hombre informa. Nunca la he entendido. No sé si sea porque soy hombre, pero... Fíjense, nosotros tuvimos esta investigación que ustedes ya conocen, con 3 tipos de entrevistas y 3 tipos... Me voy a levantar ya porque ya no aguanto más. ¿Esto se me oye bien? ¿Sí? Sí.
Fíjense, 3 modelos de entrevista y edades 3, 4 y 5 años, preescolares. Pero ya les digo que no voy a basar solamente en preescolares, pero para que vean ustedes un poco la distribución que nosotros tuvimos. 135 niños que pudimos controlar, que pudimos entrevistar, que pudimos preentrevistar, que pudimos controlar. ¿Y qué observamos? Que los niños pueden decir... Sí, pueden decir. Hasta un cierto nivel. Pues miren, si ustedes lo quieren ver aquí, los niños de 3 años pueden llegar hasta un 71% de información correcta. ¿Cómo hicimos lo de la información correcta o incorrecta? Sencillo, porque la historia, como la construimos nosotros, sabíamos cuáles eran los ítems que se correspondían con cada una de las partes de la historia. Los niños, esto que hicimos nosotros fue algo clásico. Es la tipología investigadora de los años 80 y 90 en Estados Unidos, que es coger a los niños, ponerles un vídeo, ponerles una sucesión de imágenes, algo bajo control, y a partir de aquí ver qué pasa con ellos, ¿verdad? Por tanto, niños de 3 años, 3 años. ¿3 años pueden hablar? ¿Hablan? Sí. 71%. Niños de 5 años, lógicamente, 87%. Niños de 4 o 5 años, muy diferentes. No, prácticamente lo mismo. Niños de 3 a 4 años, el abismo. Ustedes que deben tener hijos se deben haber dado cuenta de esas cuestiones ya, ¿verdad? ¿Se equivocan los niños? Claro, no nos equivocamos nosotros. Pero se equivocan muchísimo cuando nos dan esa información perfectísimamente controlada. Pues fíjense, 4%, 5%. Tuvimos este dato que la gente que hace investigación sabe que esto siempre pasa y nunca quisiéramos que pase. Y es que hay un grupo que no sabemos todavía por qué, pero nos da una cifra que nadie pensó. Pues los niños de 4 años, con el primer modelo de entrevista, tuvieron un 13% de error, de información falsa. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. La investigación siempre tiene a veces esas cuestiones que rompen un poco lo que queríamos o lo que pretendíamos, y entonces se nota que efectivamente eso fue parte de la investigación y no del sesgo. Fíjense ustedes en qué márgenes nos movemos, alrededor del 5, 6, 7% de error. Claro que hay error, pero ese, no más. Los niños no están siempre equivocándose. ¿Ok? Por tanto, ¿pueden informar con una cierta garantía? Pues fíjense, si utilizamos un modelo, por ejemplo, de una entrevista básica, de una entrevista con un rapport muy pequeñito, pueden darnos un 38% de información correcta. Sí, poquísima, cierto. Pero es que si utilizamos un modelo diferente, podemos llegar casi a doblar. 71%. Los mismos niños, la misma historia, solo que tuvimos un poquito más de tiempo para estar con ellos. Incrementamos el rapport, básicamente. Fíjense que es importantísimo. ¿Se equivocan mucho? Pues fíjense, como les he explicado, tenemos el grupo de 4 años, pero en el grupo de 5 años teníamos desde un 8% con un modelo de entrevista que no es el que nosotros consideramos oportuno, hasta reducir un 3% cuando el modelo de entrevista se adecúa a las características de estos niños. Por tanto, ¿los niños informan mejor cuando son mejor preguntados? Sí. ¿Se equivocan menos cuando son mejor preguntados? Sí. ¿Se equivocan más si preguntamos peor? Claro. ¡Qué gran investigación! Si se dan cuenta, en el ámbito académico casi muchas veces hacemos esto, ¿verdad? Que es sistematizar lo que ya todo el mundo sabe. Y utilizamos medias, aritméticas, desviaciones, ANOVAs, análisis de varianza compleja, y eso queda muy bien, pero al final, ¿qué decimos? ¿Algo que ustedes hasta ahora no sepan? No. Y por tanto, más de lo mismo. Fíjense, 60, 80, 70% cuando hablamos ya de los niños de 3, 4 y 5 años a nivel global, no solo los de 3, los de 4 o los de 5. Solamente con el modelo de entrevista encontramos diferencias importantísimas. ¿Cuál es la cuestión técnica? Construir rapport, construir relación de confianza, hacer que el niño se sienta a gusto con nosotros. Y de eso es de lo que les voy a hablar, básicamente. Niños y adolescentes, que a veces hay adolescentes que...
5 formas de construir rapport y vamos a describirlas. Lo que yo considero como unas condiciones previas, establecer una cierta explicación. ¿Cuáles son las reglas? ¿Has venido aquí a hacer qué? Porque los niños no vienen cada día. Afortunadamente. Nosotros sí, y a veces pensamos que como nosotros ya estamos tan adecuados a estar aquí, cualquiera que va a venir aquí, y no. Un entrenamiento previo, porque es difícil venir y hablar directamente de aquello de lo que se quiere, aunque sí que es cierto que la mayoría ya saben a qué vienen, sin duda. Pero vamos a darles un pequeño margen, que tal vez es el margen que también nosotros podemos necesitar. Vamos a preguntar de forma correcta y vamos a descomprimir, si les parece bien, porque esto a veces es tan importante como comprimir. Fíjense ustedes cómo se construye el rapport en cuanto a esas situaciones previas que ustedes ya conocen, pero que vamos a recordarlas conjuntamente. Primero, adecuando el lenguaje. No utilicen, depende de qué lenguaje, depende de qué niños, pero eso es un poco sentido común. La famosa escucha activa, ¿no? De vamos a dejar tiempo para que el niño nos diga cosas. Una de las normas que nosotros, especialmente, siempre tenemos muchísimo cuidado es de no interrumpir al niño. Siempre intentamos que el niño pueda tener la posibilidad de hablar, hablar y hablar con nuestra guía, pero no coartarle, no, porque a veces los niños tienen un TR diferente del que tenemos los adultos. TR es el tiempo de respuesta. Cuando estamos entrevistando niños con deficiencias intelectuales, alerta, porque ustedes deberían saber que los TR de los niños con disminución es enormemente largo, pero finito. Es decir, nosotros hemos vivido experiencias de estar sosteniéndonos 5, 10, 15 segundos, 20 segundos y obtener una respuesta y pensar, menos mal que no he hablado, porque estaba a punto ya de meter la pata. Los TR de los niños son diferentes de los TR de los adultos y eso es importante y es una experiencia muy grata cuando eres capaz de aguantar y luego el niño habla. Pero ¿saben ustedes cuántas veces no habremos aguantado y no lo sabemos? Esa es una cuestión interesante para tener en cuenta. Un tercer tema para nosotros esencial, la adaptación del espacio. No se puede entrevistar en cualquier sitio. No se puede entrevistar en un lugar donde haya según qué tipo de estímulos. No se puede entrevistar en un lugar donde haya según qué tipo de ruidos. No se puede entrevistar en un lugar donde alguien... perdón, cierro. ¿Les ha pasado alguna vez? Además, no sé cómo se lo montan, pero siempre es cuando el niño está en plena fase cuando abren la puerta. Porque dices, mira, si lo hace antes o después no pasa nada. Pero no, es cuando estamos en el, ahora no, por favor. Hola, perdón, me he equivocado. Y tú en ese momento piensas, ¿me ha vuelto a pasar? Pues a mí también me pasa. Vigilar el tema de la comunicación no verbal. Hay niños que a veces, por muy amigables que seamos, no desean ser tocados. Hay niños que por muy vulnerables que nos parezcan, no podemos tener una actitud tan precipitada hacia ellos porque ellos automáticamente se tiran para atrás. No son nuestros colegas. Y esa parte no verbal en los niños es muy importante verla desde el principio. ¿Qué tipo de niño tenemos? Y por tanto, ¿qué posición tenemos que adoptar? Esa famosa distancia, si hay que hacer un acercamiento, si no hay que hacerlo. Es muy importante porque los niños nos están radiografiando en los primeros minutos que estamos interviniendo y nosotros también deberíamos hacer lo mismo con ellos. Y esa parte no verbal, esa parte es muy importante, muy importante. Nosotros, por ejemplo, nunca entrevistamos con corbata. En fin, pensarán, ¿es importante? Es importante, a veces sí, ¿verdad? Porque si queremos ser más cercanos, a veces los uniformes no suelen ser facilitadores de comunicación. Y todos cuando vamos a trabajar tenemos un uniforme, que está bien, también nos defendemos nosotros de... Pero a veces con los niños hay que pensar en esas cuestiones previas, ¿verdad? El control del estrés. Ustedes dirán, ¿del niño o el nuestro? Pues del nuestro.
Porque a veces queremos ir tan rápido y hablamos tan rápido que los niños se dan cuenta de que no entienden nada. Nosotros tuvimos la suerte de tener ya muchos años donde nos registramos en vídeo. Las primeras veces nos encerrábamos. Íbamos a una sala, nos cerrábamos, que nadie entre, y entonces nos dábamos ahí y nos mirábamos, y éramos básicamente 3 psicólogos, y pensábamos, ¿cómo puedo hacerlo tan mal? Se me deberían dar un premio por lo mal que lo hago, porque si hubiera la Olimpiada de quién entrevista peor, ganaba yo, ¿no? ¿Y por qué profesionales tan atentos a la infancia, con tanto conocimiento en el ámbito, con tanta conciencia de cómo somos tan burros? Porque también nosotros estamos muy nerviosos, también a veces estamos muy estresados y a veces también necesitamos un poquito de venga, adelante. Entrevistar niños, les aseguro que es una cosa totalmente diferente a hacer cualquier otra cosa. Hay muchas cosas que hacemos de una forma automática. Entrevistar niños nunca va a ser eso. Y yo, que llevo ya más de 2000 entrevistas con niños, les aseguro que todavía me pongo nervioso. Y todavía hacemos en nuestro equipo, ¿no? Un niño de ¿cuántos años? Porque si es 7, yo voy. 4, tengo un poco de trabajo. 3, imposible, tengo que acabar 3 informes, no voy a poder ir, que vaya mi compañero. ¿Por qué? Porque sabemos dónde nos metemos. Y sabemos la delicada y súper estresante labor que significa hacer esto, y además persiguiendo lo que perseguimos, ¿verdad? Que puedan explicar cosas que les han pasado. Como si fuera tan fácil. El tema de transferir el control al niño es una cuestión básica, empezó ya en los años 90 y básicamente con la entrevista cognitiva, la necesidad de que el niño pues, pueda un poco sentirse bien para poder hacer lo que nosotros queremos que haga. El no impacientarnos, ya les he dicho además lo de los TR, y esa preparación inicial, porque a veces es necesario pararse y decir, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde viene este niño? ¿Cómo se llama? ¿Por qué es importante establecer las reglas? Porque los niños no han pasado normalmente nunca por una experiencia como la que nosotros les vamos a plantear. Es decir, para muchísimos niños va a ser la primera, y esperemos que la última vez en su vida, que vayan a estar en un entorno como este. Entonces, ¿no sería bueno que la primera vez de algo... Ustedes han tenido primeras veces de algo, ¿verdad? ¿No hubiera sido bueno que las cosas se hubieran hecho bien y explicándolas y que ustedes supieran qué hacían y qué no hacían y cómo los iban a tratar y cómo iban a... ¿Sí? Eso es lo único que persigue esa parte de presentarse, ¿no? La primera vez de algo ustedes quieren saber quién es la otra persona, por ejemplo, ustedes recuerden, yo soy fulanito, y voy a hacer esto porque yo me dedico a esto de esta manera, qué bien, ¿verdad? Elemental. ¿Dónde estamos y qué vamos a hacer? Fíjense que a veces dices, esto es tan difícil, mire, yo soy fulanito, estamos aquí y vamos a hacer esto. Tampoco hace falta explicarle la Biblia, pero ¿entienden? Eso es básico. Básico porque eso es rapport. Eso es comunicación, eso es cuidado, eso es atención. Eso es saber lo que estamos haciendo, eso es ser sensibles. ¿Somos sensibles a esto? Eso es ser sensibles. La ceremonia típica de verdad o mentira que se introducen en los protocolos de Michael Lamb, yo siempre digo, mire, yo no sé si esto es muy importante o no es muy importante, pero a los niños les encanta. Es genial. Vamos a ver, si yo te digo que ayer estuve comiendo contigo con tu papá, ¿es verdad o mentira? Y el niño se ríe, mentira, menos mal. Y si yo te digo que ahora estamos aquí en una entrevista y que tu papá está esperando fuera, ¿es verdad o es mentira? Y el niño, verdad. Y tú dices, ¿estamos realmente analizando la capacidad mental del niño si sabe verdad o mentira? No, o sí, pero estamos haciendo una cosa muy importante. Fíjense qué importante que es. Estamos permitiendo que un niño responda de una forma exitosa ya a cuestiones que luego van a ser un poquito más complicadas. ¿Entienden? ¿Saben aquello de que ustedes cuando empiezan un examen tipo test, qué hacen lo primero? Responden a todas las que ya saben. ¿Sí? Y luego si les queda alguna,
si les quedan muchas. Luego empiezan con las que saben menos. Y luego al final ustedes ya se tiran a la piscina y dicen, bueno, esto a ver qué pasa, contamos las que van a penalizar, si es tipo sí o no, no respondan muchas, si tiene 3 o 4 opciones, arriésguense, no pasa nada. Pues lo mismo pasa en esta situación, ¿verdad? Vamos a permitir que los niños hagan sus primeras cruces a sabiendas. Vamos a permitir que cojan confianza. Vamos a permitir que vean que van a poder resolver algunas de las cuestiones que nosotros ya le estamos planteando. Y eso es muy importante. Permisos de respuesta. Naturalmente, al niño hay que darle los permisos. También hay que dárselo a veces a uno mismo en la vida, pero a los niños especialmente, de que puedan decirte, no me acuerdo, puedan decirte, repíteme la pregunta, puedan decirte, no quiero responder. Claro, que los niños sepan que vamos a atenderles y que no vienen a un concurso, no vienen a explicarnos un cuento. Y esta cuestión que a veces es como absurda, pero este acuerdo final con el niño es muy interesante, ¿no? De que al final estás aquí, ya soy fulanito, vamos, ¿quieres que hablemos de este tema? ¿Cuántas veces cuando le dices al niño que ha sufrido ciertas situaciones y le preguntas si quiere hablar del tema, cuántas veces va a decir que no? Pues pocas. Es que los niños normalmente hablan. Es cierto que hay niños que dicen que no. Y entonces luego hay que intentar ver cómo establecemos ese no o cómo respondemos a ese no. Pero la mayoría de niños, yo les digo, llevo 2000 entrevistas, la mayoría de niños nunca dicen que no. Algunos como diciendo, sí, ya sé que vengo. Por tanto, a ver qué puedo explicar. Y a veces es muy interesante lo que pueden, no lo que queremos. Naturalmente tenemos que tener una parte previa de conocimiento, saber el nivel lingüístico, la capacidad narrativa, la capacidad de recordar eventos. Y fíjense, me voy a parar en este punto que siempre es muy controvertido y es muy interesante. El conocimiento de las partes sexuales. Es controvertido, pero es interesante. ¿Cuándo vamos a hablar de cómo el niño nombra a las diferentes partes de su cuerpo? Piensen ustedes como yo. Vamos a ver si conectamos. ¿Qué sería más fácil para ustedes? Hablar de temas de identificación de partes cuando estamos en una fase previa a explicar el suceso, donde estamos en una parte de comunicación, en una parte neutral, o la primera vez que el niño va a identificar y va a poner nombre a una parte íntima va a ser cuando esté en pleno proceso de explicación de la situación traumática. ¿Cuándo les sería más fácil a ustedes de poder nombrarlo? Pues a ellos también. ¿Y saben ustedes cuántas entrevistas hemos perdido así? De que al final, ¿y cómo se llama esa parte? Y cuando hacemos la pregunta de ¿cómo se llama esa parte?, el niño se corta. ¿Cuántas veces han vivido ustedes esta experiencia? Entonces, qué bueno, porque si en una parte previa podemos hablar, y no vamos a señalarle directamente, sino diferentes partes del cuerpo, una más, el niño ya le ha puesto palabra. ¿Saben qué importante que es que el niño pueda sacar esa primera palabra? Que le ponga nombre a eso para que luego pueda referirlo. Porque se tiene que referir cuando está en pleno proceso de recuerdo de trauma, pues igual es que no le sale, no es que no quiera. Con lo cual, ahora que lo pensamos todos, qué fácil, ¿no? Qué simple. Y entonces, ¿cómo a veces no nos damos cuenta de ciertas cuestiones? Y eso, ya les digo, no existen entrevistas perfectas, jamás. Jamás. ¿Cuántas veces nosotros hemos metido la pata? 25.000. ¿Y solo he hecho 2.000? En fin. Lo de las preguntas básicas que ustedes ya saben, pero una pregunta cada vez. Ya sé, eso es donde a veces más nosotros, los que intentamos ser súper especialistas, nos equivocamos. Una entrevista cada vez. Sujeto, verbo y predicado. ¿Sí? Utilizar dobles negaciones, que ya sé que en el ámbito jurídico mola. ¿Sí? ¿No es más cierto que no hiciste? A ver, repita, por favor.
Claro, si a veces a los adultos ya nos cuesta, a mí por lo menos. Si nosotros sabemos preguntar, fíjense, conducta imitativa, los niños sabrán responder. Si preguntamos sujeto, verbo, predicado, que es como ellos van a responder, ellos van a entender que tienen que responder sujeto, verbo, predicado. Ahora, si hacemos 2 o 3 preguntas a la vez, el niño no va a saber cuál va a responder y desde luego no va a saber cómo utilizarse, ¿verdad? El encadenamiento informativo es sin duda la base de cualquier entrevista y eso para mí es casi como lo más importante de cualquier situación de interrogación. Nunca vamos a introducir ninguna información que no haya sido presentada previamente por el menor. Es fácil. Es sencillo. Ya les digo, y en los ámbitos de formación en los que yo me desarrollo siempre lo explicamos, ¿no? La teoría de la entrevista es simple. Yo tengo aquí una metáfora que luego verán ustedes, la urna, pero es que la práctica es súper complicada. Es teoría facilísima, práctica no tan facilísima, pero ahí estamos. Nunca introducir información que no haya sido previamente referida por el niño. ¿Es complicado este concepto? No. Enfocar claramente el tema. Este es un tema delicado, ¿verdad? Porque hay modelos de entrevista que a veces hay que enfocar el tema. Vamos a hablar de esto. En el protocolo de Michael Lamb, el famoso del Need Sheet, que nosotros también utilizamos, es lo del puente. Vamos a puentear. Sí, que estamos aquí, hemos hablado, pero ¿sabemos de qué vamos a hablar? Sí. ¿Podemos enfocar? Sí, hablemos de eso. Porque si no sabemos enfocar, igual el niño nos explica otra situación traumática, pero no la que había venido a explicar, con lo cual a veces respetar los silencios, como hemos hablado antes, los famosos TR, y dar la voz inicial a los niños, porque a veces hay que dejar que ellos narren. Ahora bien, no les voy a ser hipócrita, ¿no? Con niños preescolares o con niños no tan preescolares, ¿cuánto tiempo tiene la narrativa libre un niño de 3 años? 30 segundos. 4 años, 40 segundos, no. 5 años, 50 tampoco. Pero es que más allá del minuto, minuto y medio, 2 minutos, no hay narrativa libre. Seamos conscientes, con adolescentes la cosa cambia, con adultos faltaría más, pero con niños la famosa narrativa libre dura lo que dura. Muy poco. No se sientan fracasados porque el niño solo me ha hablado 3 minutos, pues casi que es un súper éxito. Los niños no tienen narrativa libre tan larga como nosotros desearíamos o como tal vez las normas parecen que no es cierto. Nosotros teníamos niños de 5 años que tenían una narrativa libre de todo el proceso que nosotros habíamos controlado de apenas 36, 38 segundos. Y dices, que tú ya eres grandecito, niño, que tienes 5 años. Pues no daba para más. Y eso lo debemos tener en cuenta. Porque a veces creo que fantaseamos con el tema de las narrativas libres, ¿verdad? Le daremos la palabra al niño y el niño estará 3 horas explicándonos lo que le ha pasado. Eso es falso. Pero ¿qué pasa entonces? Que en cuanto el niño inicia esa primera parte, debemos preguntar. Y aquí es donde empiezan los problemas. Pero es la realidad en la que nos encontramos. Siempre hago la broma esta de cómo se construyen las preguntas, la metáfora de la urna. Ustedes dirán, ¿y por qué este hombre habla de la urna? Porque hace muchos años en España cuando empezó el tema del coaching y eso, venían grandes especialistas, ¿no? Que hacían, por ejemplo, que todos los ejecutivos de Movistar aprendieran a pensar mejor. Y venía un señor con una urna. ¿Conocen ustedes el juego de la urna? Venía el señor con la urna, yo siempre digo que un día lo haré, y un día lo haré de verdad. Y se ponía con la urna transparente y la empezaba a llenar de piedras, ¿no? Entonces, ese hombre se ponía casi así delante de alguno de los... Y la última piedra la ponía y coloc, ¿no? Y la piedra. Y decía, ¿está llena la urna? Y todos ahí los ejecutivos. Pues claro que está llena, llenísima. Oh, esperen. Y entonces sacaba una cajita con piedras más finitas. Cogía las piedras finitas y las tiraba. Y otra vez hacía que alguna le cayera ¿Está llena la urna? Y todo, hombre, ahora sí, ¿no? ¿Verdad? Oh, espere. Luego sacaba ya arena blanca del Caribe. Y claro.
preguntaba, ¿está la urna llena ahora? Y ya la gente ya empezaba a estar un poco más sospechosa. Algunos decían sí, otros no, ya veremos. Ah, pues sí, pues no. Y entonces sacaba el agua. Tiraba el agua cuando digo ya. Y preguntaba, ¿está la urna llena ya? Aquí ya es silencio. Ya ni Dios sabría decir nada. Claro, a ver, este hombre que nos va a salir ahora, porque está llena, no está llena, no está llena. Y él decía, sí, está llena. No hay más preguntas. ¿Cuál es la lección que han aprendido ustedes? ¿Cuál es la lección? Que cuando hemos llegado a los objetivos de producción, aún podemos llegar a más. No, no es esa la cuestión. La cuestión, el aprendizaje es el orden. Si ustedes empiezan poniendo el agua, se acabó. Simple. Esto es lo mismo que pasa con las entrevistas. Después de que el niño haya hablado, alerta con vuestra primera pregunta. Porque si empiezan poniendo agua, luego no quieran poner piedras grandes o pequeñitas. Se acabó. Ese es el problema. Fíjense, otra vez, teoría, simple, fácil. Práctica, un poquito menos, ¿verdad? Las preguntas siempre, las primeras después del relato libre, las preguntas qué, cómo, quién, preguntas que de alguna manera permiten. Algunos súper estrictos, teóricos dirán, es que esa pregunta ya es sugestiva. Madre mía. Pues sí, lo es. Preguntarle al niño, ¿qué pasó? Pero claro, tú dices, a los niños les pasan cosas. Ha explicado según qué, yo le digo, y un señor me hizo esto. ¿Quién es ese señor? ¿Es sugestivo preguntar quién? Sí, puede ser todo, pero o lo preguntamos o nos vamos. Entonces, alerta, ¿no? Con ese microanálisis de esto es sugestivo. Mire, esto es necesario. Y está hecho con cuidado y está hecho bien y no vamos a decirle ¿quién es este señor que ha hecho esto que se llama fulanito, es rubio, tiene...? Ah, entonces sí. Ahí sí. Pero no somos tan tontos. Con lo cual, alerta a veces con esos discursos ultra academicistas. Esto es sugestivo. Bueno, y absolutamente necesario, absolutamente cuidadoso y absolutamente respetuoso. Y hemos obtenido o no lo que perseguíamos. ¿Entienden lo que les digo? Y las preguntas encadenadas. Ustedes no hagan lo que ya a veces... Uno de nuestros errores es que a veces nos aprendíamos tan de memoria la carpeta de investigación que sabíamos tantas cosas que a veces sin querer decíamos lo que no teníamos que decir. Cuestión. ¿Sería bueno entonces entrevistar a los niños sin haberse leído nada? No lo hagan, nosotros ya lo hicimos. Lo hicimos. Tuvimos la suerte de tener una super mega formación con una super mega profesora, Marisa Alonso Quecuti, la única catedrática de Psicología del Testimonio que existe en España, y nos dijo, ¿por qué no lo hacéis y la próxima sesión lo hablamos? Era lo peor que pudimos hacer jamás, porque como no teníamos ninguna información, no éramos capaces de guiar directamente al niño, con lo cual, ¿qué es lo que conseguíamos? Aparte de casi nada, tener que volverle a entrevistar. Qué buenos fuimos, ¿verdad? No tener conocimiento es un error. Tener conocimiento y ponerlo es otro error. Bueno, por eso es una labor delicada, porque tenemos que saber y contener. Sabemos guiar, pero no contaminar. Pero hay que saber. Eso ustedes, bueno, si lo quieren, experimentenlo, porque hay cosas que se parece que si no las vive uno, no las experimenta o no las aprende. Pero nosotros lo hicimos. Y ya les comunico cuál fue nuestro resultado. El que fue, no fue otro. Pero bueno, ustedes pueden hacer experimentos si quieren. El tema de la descomprensión es un tema sencillo porque nos dimos cuenta de algo importante, y es que hay niños que repiten, hay niños que vuelven, hay niños que desgraciadamente no vinieron una sola vez, y hay niños que
recordaron que cuando finalizamos la entrevista con ellos, cuando no es, vale, ya has acabado de decir que tu papá te hace esto, vale, adiós. ¿Y por qué a veces se hacen esas cosas? Porque estamos tan nerviosos, estamos tan condicionados. Vemos al niño también en una situación de sufrimiento tan grande que pensamos que la mejor forma de finalizar es adiós. Y nos dimos cuenta de que no, de que había otras formas de finalizar, que muchos psicólogos ya lo habían y muchos investigadores lo habían referido, que era ese concepto de descompresión. Descompresión significa hacer una actividad que luego viene la pregunta, ¿y cuánto tiempo te descomprimes? Pues mire, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, es que no es cantidad. ¿Qué prefieren, cantidad o calidad? Los niños también. Pero claro, ¿qué implica? Que ustedes deben tener también esa idea. Vamos a acabar y vamos a descomprimir. Vamos a hacer una acción para que el niño se pueda ir lo más descomprimido posible, sabiendo que no seamos inconscientes o ignorantes. No se va a ir descomprimido del todo, ¿eh? Poca broma. Pero al menos vamos a ayudarle un poquito a que eso se produzca. Ahí ustedes deben saber hacer cosas. Yo empecé sabiendo dibujar tartas de cumpleaños, pero me he perfeccionado con los años y ahora ya sé construir tanques con papiroflexia. Lo de los cumpleaños era geniales, porque fíjense, cogíamos, venga, una tarta, ¿cuántos años cumpliste? Brr, tarta, 3 niveles, aquí chocolate, chuchuchu marrón, aquí natita, muy bien, pim, 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 aquí un poquito de bizcochito, pim, 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 ¿cuántas velitas? 7, ¿qué hacemos? ¿El número 7 o 7 velitas? 7 velitas. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Las dibujábamos. Y ahora, venga, en la tarta pide un deseo o sóplala y los niños, pensamos, bueno, niños de 5 años, 6 años, hasta los de 12. Sopla, yo pensaba el niño, si tiene 12 años está soplando aquí el dibujo. Bueno, ¿por qué? Porque cuando entramos simbólicamente, cuando entramos en esa fase, es que hay hasta que soplar velitas que sabemos que no queman. Porque estamos en esta fase súper emocional, súper complicada y súper necesaria de hacer ese proceso. Ahora bien, desde que hago tanques, eso es genial. Si ustedes quieren dar un paso adelante en sus técnicas de entrevista, me pregunten y yo les explico cómo hacer un tanque de papel. Porque cuando hago el tanque es que los niños me miran así como diciendo... Y no soy tan tonto como para pensar que se han olvidado de todo lo demás. Pero saben ustedes un poquito, en ese momento, cuando hago el soplo, porque es un tanque inflable, se infla y el niño se queda pensando, es mi héroe. Una cosa que es muy importante es que ustedes deben entender, deben aceptar, deben considerar que a veces las entrevistas no serán exitosas. Y que por eso ustedes no deben olvidarse de descomprimir, porque tal vez ese mismo niño vendrá otra vez. Y los niños se acuerdan de cuando han sido bien tratados, de cuando no lo han sido. Y no es que hayan sido maltratados, pero es que tal vez se fueron ahí un poco con la piedra dentro del estómago. Y a veces desmenuzarla es importante también para ellos. ¿Entienden cuál es la idea que les puedo transmitir? Una cosa muy importante, el rapport es circular y es continuo, desde que ustedes empiezan hasta que acaban. Se construye, se aprende. Nadie ha nacido, excepto las mujeres, nacen con el rapport aprendido. O sea, los hombres podemos aprender a hacer rapport. Yo conocí uno que lo hizo. Es recuperable. A veces ustedes pueden ver, sobre todo cuando entrevistamos en según qué situación traumática, que el niño puede tener un... Quédense ustedes, sujeten, tengan paciencia, porque el rapport se puede, aunque se rompa en un momento determinado, el niño va a saber responder a su sensibilidad y a su paciencia. Por tanto, ¡ay, se me ha roto! Pues espérate e intenta recuperarlo, porque puedes recuperar ese rapport. Hemos tenido 1000 entrevistas donde el rapport se rompió y se volvió a recuperar. Que lo sepan, no piensen que esto es ciencia ficción. Ahora bien, el rapport no puede ser eterno, es decir, ustedes no pueden estar intentando conectarse 30 minutos con un niño para luego hablar. A veces un poquito menos. Sé que algunas de las críticas que a veces pueden surgir en ciertos sistemas de entrevista es que si el niño ya lleva 3 horas de rapport,
Igual está un poquito cansado al final. Hombre, naturalmente, es sentido común. Entonces, siempre nos hacen la pregunta, ¿cuánto tiempo de rapport dedican ustedes? Pues mire, entre 7 y 15 minutos, antes de empezar con la parte nuclear del asunto. Es mucho pedir, en un ámbito tan terrible como es el jurídico y tan rápido, dedicarle 7 o 15 minutos a un niño antes de empezar a hablar de lo que le duele. Yo pienso que no. Y si ustedes se dan cuenta, tampoco. Lo que pasa es que el tiempo mental es diferente del tiempo real. ¿Les ha pasado alguna vez? Sí, ¿verdad? Cuando hacemos las cosas que nos gustan y cuando algo no nos gusta o nos cuesta, es lo del vacaciones, trabajo, trabajo, vacaciones, ¿verdad? ¿Cómo pueden ser tan cortas? ¿Se lo han planteado ustedes alguna vez? Seguro que sí. ¿Cuánto tiempo llevo? Casi 45 minutos. ¿Se dan un cuenta? Lo tenía perfectamente planeado. Todo esto era para llenar, ¿no? Como lo tenía perfectamente planeado, si les parece, nos podemos parar aquí. ¿Qué hacemos con los adolescentes? Tenía planeado decirles que lo tenía planeado, pero no era así, para que ustedes me dijeran que no, y entonces yo seguía. ¿Me he explicado bien? Fíjense ustedes, entrevistando niños, como he aprendido. Con los adolescentes, nosotros no utilizamos tanto técnicas básicas del Nietzsche, sino que ya empezamos a introducir la famosa entrevista. ¡Ay! Me he equivocado de botón. Parezco un niño. Claro que hay que hacer presentación, hay que crear rapport, hay que hacer narrativa, hay que hacer... Pero la entrevista cognitiva se fundamenta en las técnicas de recuperación de memoria. ¿Qué hemos descubierto? ¿Qué se está desarrollando? Que las famosas 4 técnicas de recuperación de memorias que todos conocemos se reducen a 1,5. ¿Por qué? Porque los propios teóricos se dieron cuenta de que sí, la reinstauración contextual, reinstaurar el contexto, es sin duda la mejor técnica de recuperación de memoria que conocemos ahora mismo en el ámbito científico. Pero, y la compleción, que la compleción es nada más que ir animando al niño que vaya respondiendo sin apenas introducir nosotros ninguna información. ¿Y qué más recuerdas? ¿Puedes decirnos alguna cosa más? Que si se dan cuenta, ustedes, alguien ya diría, pero esto ya es sugestivo. Sí, pues sí, aceptamos pulpo como animal de compañía, esto es un poco sugestivo. Pero la compleción en sí ya es una forma impresionante de conseguir muchísima información. Y la reinstauración contextual, sin duda, es la reina de las técnicas de recuperación de memoria. ¿Pero qué nos hemos dado cuenta? ¿Por qué esto lo pongo así en gris que casi no se ve? Porque es que quiero que casi no se vea. ¿Qué nos dimos cuenta? De que el famoso orden inverso, ahora explícanos esto mismo en otro orden. Y yo a veces pensaba, si yo ya voy a tener dificultades, ¿qué va a pasar con ellos? Y hay una cosa que ustedes van a tener que tener siempre en cuenta que entrevisten niños o adolescentes, y es que alerta con proporcionarles una labor que no vayan a resolver positivamente. Alerta con los fracasos en cuanto a que ustedes les exijan tareas que no van a saber resolver, porque se acabó la técnica, se acabó el rapport y se acabó la entrevista. No lo olviden ustedes. Por tanto, ¿qué nos dimos cuenta? De que el famoso orden inverso, que tenía su base en todos los conocimientos de la psicología cognitiva, que cuando vamos de delante a atrás tenemos un recorrido cognitivo, pero que cuando lo hacemos al revés nos topamos con algunas cuestiones que enseguida nos permiten dilucidar algunos estímulos que no vimos en el primer orden, eso, para los niños,
para los adolescentes y para los adultos no es fácil. Y naturalmente, la última de las técnicas de la entrevista cognitiva, que era la famosa, cambia de perspectiva. Imagínate que en vez de haber estado aquí, has estado aquí, ¿y cómo habrías explicado lo que te ha pasado? Y hay niños que se quedan pensando, este hombre se ha vuelto loco. Hasta ahora le entendía. Pero ahora mismo este hombre necesita un poco más de haloperidol porque es una instrucción absurda. Ya sé que con esto no me voy a ganar muchos amigos en cuanto a los adeptos a la entrevista cognitiva, pero mi práctica dice que esto es absurdo. Y que así lo tengo que decir porque así lo he comprobado, lo he sufrido y creo que he martirizado innecesariamente a algunos niños. No sirve para nada lo del cambio de perspectiva. Nunca he conseguido más información. Pero es que los grandes gurús de la entrevista cognitiva dicen que es cierto, que parece que la reinstauración contextual y la reinstauración contextual focalizada, es decir, de aquello que nos has aportado, vamos a focalizar otra vez más, eso es la focalizada, ahí se obtiene prácticamente entre el 80 y el 90% de información nueva. Con lo cual, qué bien, porque entrevista cognitiva, técnicas, se reducen a técnica. Pero qué importante es saberla hacer. Yo he utilizado la técnica de la reinstauración contextual en toda la formación que hago de posgrado y de doctorado y les aseguro que funciona al 100%. Es la mejor técnica que ustedes pueden utilizar para hacer que un niño explique cosas que aunque las tenga dentro no las haya podido expresar. Lo que nadie va a conseguir es que el niño diga cosas que no han pasado. ¿Es una técnica sugestiva? Respuesta, no. ¿Puede convertirse en sugestiva? Sí. Si ustedes insisten 3 veces, cuando el niño no les ha dado información, ¿qué es lo que se sabe desde el ámbito de la interrogación? Que ir repitiendo preguntas ya es de por sí sugestivo, porque parece que le está diciendo al niño, te equivocaste. No es verdad, niño, que papapam, y el niño, no. Pero oye, ¿no será que tú? No. Oye, ¿no será que tal? Niño, vale, sí. Hombre, claro, ¿qué le estamos diciendo? Incorrecto, incorrecto, muy bien, ahora acertaste. Eso es sugestivo, repetir. Por tanto, repetir preguntas y repetir técnica, por muy cognitiva que sea, es un error. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Porque fíjense, la memoria es siempre presa del olvido. Siempre. No hay nadie que pueda recordar nada exactamente igual que pasó al cabo de un día. Es muy difícil. Siempre hay el efecto del olvido. Siempre hay el efecto de la reconstrucción. Ahora, tampoco crean ustedes que es que no se puede recordar nada. Eso sería falso. Lo que sí que debemos tener en cuenta es que los tiempos en el ámbito jurídico son los que son. ¿He dicho tiempos o he dicho años? He dicho tiempos. Y por tanto, sí que debemos tener en cuenta que muchísimas veces esa huella va a complicarse y que a veces vamos a tener confusiones. Por tanto, celeridad, inmediatez es la norma para poder interrogar, sin duda. Esa es la norma que siempre... Nosotros tenemos un equipo en el que nosotros trabajamos para los jueces, donde tenemos toda una serie de demandas, casi nunca es imposible acabarse las demandas de los jueces, tenemos 25 millones de expedientes. Pero fíjense, aunque tengamos 26 millones, cuando un juez, un fiscal nos llama y dicen tenemos una situación de urgencia porque acabamos de recibir un niño, en ese momento se paraliza todo y nos vamos inmediatamente a entrevistar a ese niño. ¿Por qué? Porque esa inmediatez no tiene precio. Esa es la clave. La inmediatez. Luego pueden pasar cosas. ¿Se puede interrogar a un niño después de 2 años? Sí. ¿Vamos a obtener algo? Mire, es que esto es algo, ¿eh? ¿Han visto que no he puesto lo de la playita? Esto es algo.
Y a veces es interesante, ¿verdad? Porque al menos podemos contar, mira, pues hubieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 pasos. Vale, perfecto. Igual no podemos decir cómo eran los pasos, pero sí que podemos decir que estos fueron los pasos. ¿Entienden por dónde voy? Alerta con no ser a veces más estricto o pensar en caricaturizar cuestiones de memoria. Se pueden recordar muchas cosas, aunque haya pasado muchísimo tiempo. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Es que sería bonito acabar así, con esta imagen tan linda? Pues vamos a acabar así. Porque fíjense, todo lo que viene después es un poco como más de lo mismo. Porque yo tengo un poco la sensación de que a veces hay que ir repitiendo las ideas 3 veces, dicen los neuropsicólogos, para que ustedes entiendan y para que se vayan con la idea fijada. 3 veces. Entonces yo lo que hago es que ustedes no se dan cuenta, pero yo les explico todo 3 veces. ¿A que nadie se ha dado cuenta de que he hablado 3 veces de lo mismo? ¿Cuántas fotos salen detrás? Y porque, como les dije desde el principio, no me quiero perder la parte que va a venir ahora. Por tanto, si les parece, finalizamos aquí esta primera parte y ahora comenzamos con la segunda, ¿de acuerdo? Perfecto, gracias. ¿Cuántas entrevistas son necesarias para para llegar a una conclusión? Es decir, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántas entrevistas? Nosotros utilizamos el sistema de entrevista única. Y por tanto, con una única entrevista hemos conseguido absolutamente declaraciones detalladas, fiables, válidas y sin ningún tipo de problema. Pero no siempre. Y yo siempre explico uno de los casos más interesantes en los que yo trabajé. Un niño de 6 años que estaba en el hospital con un traumatismo cráneoencefálico porque efectivamente alguien en su casa lo había golpeado y le había producido una fisura en el cráneo que no tenía lugar a ningún tipo de duda, ¿verdad? A partir de aquí nosotros tuvimos que ir al propio hospital para empezar a hacer la entrevista, porque lo que necesitábamos saber era no qué, sino quién. Y no dónde, porque ya sabíamos que el niño había sido recogido en su casa. Con lo cual, ¿quién había hecho eso? Pues nosotros estuvimos la primera entrevista con un niño en un hospital con una lesión en la cabeza y que el primer día nos miraba solamente como si fuéramos alguien realmente alejado, extrañado y que no quería saber nada de nosotros. Y naturalmente el primer día se nos ocurrió empezar con él, a contactar y a iniciar. Nos comunicamos anteriormente y nos dijeron a este niño lo que más le gusta, el juego que más le gusta, que estaba de moda entonces en España, era el juego de tener como unas pequeñas chapas donde las tirabas y salían las caras de los famosos, o bueno, básicamente jugadores famosos, ¿no? Fútbol. En España esto del fútbol es lo que es. Aquí no, ¿verdad? Primer día, jugar a chapas. Segundo día, jugar a chapas y hablar un poquito más. Tercer día, jugar a chapas y jugar a chapas. Y el cuarto día el niño nos explicó. Necesitamos 4 entrevistas. Esa misma situación, ese mismo ciclo de entre 3 y 4 entrevistas, les debo decir que es lo máximo que nosotros hemos trabajado jamás. A veces en vez de 1, 2, sí. Lo más frecuente 1, lo más frecuente después 2, y a partir de aquí entramos en entrevistas, en sesiones de 3 o 4 entrevistas. No es lo mejor. Depende, si el niño necesita 3 entrevistas, 3 entrevistas. Si el niño necesita 1, si el niño ya entra el primer día y entras con el rapport, tenemos la posibilidad del niño explica y te detalla, pues bienvenido sea. Y que sepan ustedes, nosotros nunca trabajamos con edades inferiores a 3 años, pero 3 años sí. A partir de 3 años nosotros iniciamos la exploración y hemos explorado, desgraciadamente, muchísimos niños de 3 años. Y los niños explican y pueden explicar cosas. Básicamente el qué, el quién y el dónde. No necesitamos más. ¿De cuánto tiempo estas entrevistas? La norma es alrededor de los 45 minutos con niños más pequeños,
una hora y media con niños más mayores y con adolescentes, sin ningún problema. Ese es el tiempo en el que nosotros siempre nos hemos movido aproximadamente. Hemos estado 3 horas con un niño, que antes lo decía de broma. No, jamás, es que eso no es viable. 2 horas es muchísimo tiempo. Entonces, esos márgenes de entre los 45 y los 90 minutos es donde nos movemos en función de la edad o de la situación. Los niños preescolares, por su desarrollo, van variando o ampliando su relato. ¿Cómo cree que eso es entendido por el mundo jurídico? Muchas veces se expone como cambio de versión. No, eso tiene que ver con un tema muy importante que se llama memoria traumática. ¿Y qué es lo que sabemos? Que con niños preescolares y con niños no preescolares y con adultos preescolares hay. Bueno, ¿sí? ¿Ustedes conocen alguno? ¿Les ha tocado vivir con él? La memoria traumática tiene un proceso que es súper conocido. Y es que en una primera fase, que puede durar unos 2-3 meses, lo que se suele dar es una inhibición y una reducción del proceso de recuerdo. Pero que justamente, independientemente, insisto, independientemente de que haya reparación, de que haya terapia, los niños pueden empezar luego a recordar con mayor fluidez, con mayor detalle. Es un proceso súper conocido en el ámbito terapéutico. Es decir, después de una primera fase de shock, después de una primera fase de trauma de verdad, empieza una fase de recuperación, de resiliencia, donde muchos niños empiezan a ampliar porque empiezan a recordar mejor, porque empiezan a estar un poco más curados de la situación que han vivido. Hasta el infinito, no. Llega un momento que el discurso se para y lo que puede recordar un niño alrededor de los 6, 9 o 12 meses, no piensen que porque luego pase más tiempo va a recordar más cosas. Esa es la realidad y eso es lo que todos sabemos. Así es como funciona la memoria traumática. Ese es el funcionamiento. Pero yo siempre explico la anécdota o la tontería de decir, bueno, dejémonos a los niños, ¿verdad? ¿Ustedes alguna vez han hecho un examen, ya sé que no, donde no han recordado nada y se han quedado en blanco? ¿Y qué capacidad terapéutica que tiene la puerta que en cuando ustedes salen y la cierran, se han acordado de todo? ¿Les ha pasado alguna vez? Es que hay puertas que son terapéuticas al 100%. ¿Y qué es eso? Sino un ejercicio similar a lo que pasa a los niños que tienen que cerrar una puerta para empezar a recordar ciertas cosas. Es así de simple. Pero tampoco quiero caricaturizar. Puedo ser cómico, pero no soy idiota. Es decir, los niños no van a ir ampliando cuanto más tiempo pase. Llega un momento que el recuerdo se finaliza en lo que hay. Hay niños que recuerdan más y hay niños que recuerdan menos. Esa es la situación. ¿Cómo cree que eso es entendido por el mundo jurídico? Eso me lo deberían decir ustedes. Yo tengo alguna idea, pero no... Es malentendido, pero no solo por el mundo jurídico, es malentendido por el mundo jurídico, por el mundo psicológico, por el mundo pedagógico, por el mundo familiar, porque hay cosas que nos cuesta de entender y lo que todos deseamos que es que en cuanto hay una situación se pueda explicar lo más rápidamente posible y que cuando la tengamos y que no cambie, ¿no? Parece que todos tenemos una cierta resistencia a los cambios. ¿A ustedes les pasa? De casos de abuso y en el cual se llegó a entrevistar a un niño hasta 27 veces a un niño. ¿Qué ocurre en esos casos? Claro, pero ahí no se ha entrevistado, ahí se ha realizado un tratamiento terapéutico, pero eso no es una entrevista, entiendo. ¿Usted me está hablando de una entrevista de evaluación? De evaluación, sí. A ver, el haloperidol, me voy a poner un poco más porque creo que no he entendido bien. 27 veces. Sí. Son las declaraciones que se le toman a los niños. No hace falta ser psicólogo, ¿verdad?
Eso yo personalmente, pero técnicamente también se lo podría explicar, eso es un error. Voy a ser moderado. Un gran error, si me lanzo un poco. Un tremendísimo error. 3, 4 entrevistas. No más. 5. No más. Porque entonces ya no es entrevista de evaluación. ¿Entienden? Eso es entrevista que persigue y hasta que no consigue, no cede. Eso no es una entrevista de evaluación. Eso es terrible para un niño y para cualquiera que tenga que entrevistarse luego con el niño. Porque fíjese, después de las 27 veces, ahora tráete al mejor entrevistador del mundo mundial y dile que entrevista al niño. ¿Entienden por dónde voy? Es que entrevistar mal no es solamente es malo porque ya el niño va a quedar dañado, es que se va a impedir que luego se pueda entrevistar bien. ¿Entienden por dónde voy? ¿En serio de las 27 veces? ¿Y le dieron un premio? Porque se lo merece. Creo que es increíble. Cierto. Pero ¿sabe que aún me cuesta creérmelo? Se lo digo sinceramente. Existen profesionales que refieren que existe la tendencia a nivel mundial de eliminar los criterios de credibilidad en la evaluación de los niños y adolescentes. ¿Cuál es su opinión al respecto de esto? Pues sí, que existen. Cierto. A verlos, haylos. Que existe la tendencia a nivel mundial, me mola esto. La tendencia a nivel mundial de eliminar los criterios de credibilidad. Yo les explico una cosa. La mayoría de ustedes son jueces o del ámbito jurídico, ¿verdad? ¿Cómo se estableció antes de que existieran los criterios de credibilidad? La credibilidad. ¿Entienden ustedes? Es que siempre han existido los criterios de credibilidad. Aquellos criterios de credibilidad que académicamente se han querido encajar en un sistema X son los que, lógicamente, deben estar sujetos pues, a la crítica, sujetos al cambio, sujetos a la revisión y sujetos a 1000 cosas. Pero es que si no existieran esos criterios de los que no voy a hablar, ustedes necesitarían utilizar criterios internos para tomar decisiones. Siempre ha sido así. Los humanos necesitamos decidir en base a... Y yo creo que básicamente una de las cuestiones más delicadas, por eso a veces he dicho que no quisiera estar en la piel de ustedes, de los jueces, es decidir en base a lo que tengan. Entonces, no siempre han sido presentes los criterios y se toman decisiones sobre credibilidades, ¿no? Por tanto, no es necesario tener esos criterios. Siempre han existido esos criterios. Y sí, estoy de acuerdo con eso. Existe una tendencia a nivel mundial de eliminar ciertos criterios para sanearlos y conseguir los criterios que la ciencia nos permita ir conociendo, ¿no? Porque es así. Yo siempre hago la broma de que hay ciertos sistemas de credibilidad que fueron como el SEAT 600 en España. En los años 50, 60 o 70, qué gran coche fue el 600. La gente se iba a la playa con 5 niños, 5 neveras, el patito, el colchón flotante y 5 sillitas. Y todo eso cabía en el 600. Por lo tanto, fue un gran coche, sin duda. ¿Ahora ustedes se irían a la playa con un 600? Y que no quita mérito, fue un gran coche, siempre lo será. ¿Ustedes se irían ahora con ese coche a la playa?
Esa es la cuestión que a nivel mundial se está planteando, posiblemente. Pero eliminarlos, yo les digo, es que siempre van a existir esos u otros. Porque no podemos tomar decisiones sin criterios. No los criterios académicamente referidos por ciertos expertos, sino criterios. Me gustaría que explicara, el caso de niños con discapacidad cognitiva. Llamen a sus casas, hoy no van a ir a cenar. Sea quien sea, le agradezco muchísimo esta pregunta porque es un tema absolutamente necesario de establecer. Los niños con discapacidad cognitiva, 1, no son todos incompetentes. 2, suelen, desgraciadamente y en contra de lo que pensamos muchos de nosotros, tener una gran disminución emocional cuando explican ciertos acontecimientos. Y esa es la primera cuestión que siempre choca. ¿Cómo un niño puede explicar semejante atrocidad como si estuviera tomándose una Coca-Cola? Bueno, si es disminuido, no una Coca-Cola, un agua con gas. Pues porque una de las características precisamente de la disminución psíquica es que esa disminución cognitiva les preserva, curiosamente, en uno de los efectos típicos del trauma, del trastorno por estrés postraumático, que es la reexperimentación. La disminución cognitiva hace que muchos niños no tengan esa reexperimentación emocional y traumática por la cual ellos van sufriendo, con lo cual lo explican como una anécdota o como algo que les ha pasado, pero sin ese componente emocional que a nosotros nos parece absolutamente imposible de que no exista y que forma parte de esa característica de disminución. No todos, pero la gran mayoría. Yo he visto niños con síndrome de Down con un 66% de disminución explicar muchísimas cuestiones que tú te quedabas cada vez más pequeño y el niño explicarlo como si estuviera en el Corte Inglés. Y tú pensabas. Pero es que eso es lo que debemos conocer, que hay funcionamientos que no son como nosotros pensamos, funcionamientos mentales. Y con los disminuidos siempre se da esa situación que acaban siendo tachados como incompetentes, mentira, y que acaban siendo a veces puestos en duda porque explican las cosas sin un ápice de emoción. Y es que precisamente su disminución cognitiva es la que no permite que puedan emocionabilizarse como nosotros. Con lo cual, esa es una cuestión que es muy importante de tener en cuenta. Son los grandes desconocidos. A la hora de hacer cualquier intervención con ellos, fíjense, una de las cosas que sí que sabemos es el concepto del TR, el tiempo de respuesta. Muchos disminuidos responden, pero no van a responder en los primeros 3 segundos que ustedes esperan. Igual necesitan 5, 10 o 15 segundos. Ya sé que estar más tiempo esperando para ustedes va a ser terrible. Lo del respeto de los silencios es alucinante. Estar en silencio cuesta. Cuando estás entrevistando a un niño, parece que el silencio es un fracaso, parece que el silencio es como si se estuviera imposibilitando algo. Y a veces el silencio solamente es el tiempo que se necesita para poder responder a algo tan complicado. Con los disminuidos, ese TR, que sepan ustedes, que es normalmente más elevado. Y fíjense, no quiero, les dije al principio, no quiero hacer dogma. Hay disminuidos que romperían esta norma. Hay disminuidos que romperían a llorar en cualquier momento, hay disminuidos que serían muy incompetentes y hay disminuidos que tendrían un TR más corto que el suyo. Pero la norma que debemos tener en cuenta es la que les he explicado. ¿Me escuchan? Sí. Tenemos tiempo como para 2 preguntas más, así que peléense. Aquí y acá. Y perdónenme, pero es que me he quedado... Si el rapport es importante con los niños y los adolescentes, imagínense con los disminuidos. ¿Entienden? Gracias. Perdón. Hola. Le quería hacer una pregunta respecto de, bueno, usted señaló respecto de las condiciones de la entrevista, lo espacio físico,
En ese contexto, bueno, nosotros, si bien estamos avanzando hacia eventualmente llegar a la posibilidad de tener una entrevista única, el día de hoy nuestros niños tienen son entrevistados durante la etapa de investigación y finalmente declaran en el juicio oral. ¿Cree usted que un niño está en condiciones de declarar en la sala de audiencia de un tribunal? Si fueran esas las condiciones adecuadas y si existe alguna edad a partir de la cual pudiera ser adecuado o no que un niño declarara adentro de la audiencia de juicio. Gracias, muy buena pregunta. El desarrollo cognitivo, la famosa plasticidad neurocognitiva, a los 9 años se acabó. Que ustedes lo sepan. Es decir, el cerebro es plástico. A partir de los 9 ya no. Y hasta los 12 años aproximadamente se acaba de completar lo que serían esas capacidades neurológicas equivalentes a las de un adulto. Por tanto, desde un punto de vista cognitivo, desde un punto de vista de capacitación interna, a partir de los 12 años, 11, 13, 14, hay muchos niños con retrasos madurativos. Saben ustedes que los retrasos madurativos tenemos dos diferencias. Los niños que se recuperan en la franja de 13 a 14 y los niños que se recuperan en la franja de 17 a 18. Lo digo porque hay retrasos madurativos que no van a dar el salto en los 14 a acabar de equilibrarse y van a tener que esperarse a los 17 y 18. Y los que ya no lo consiguen ya no se van a reequilibrar, van a necesitar intervención terapéutica o intervención de reeducación. Pero el retraso maduro como tal, que se puede resolver por sí solo, tiene ese doble salto, ¿no? Por tanto, alrededor de esa edad, 12, 14 años, se supone que además justamente coincide con la edad penal del menor, con lo cual parecería que es una edad a considerar en cuanto a lo que usted dice. ¿Es posible que un niño declare en una sala de juicio? Sí, es posible. ¿Es posible que lo haga bien? Sí. Pero sin duda que lo haría infinitamente mejor en un lugar donde el niño tenga otras condiciones adecuadas para él. Así lo debemos saber y lo debemos decir. Pero fíjense cómo he sido cauto y cómo he sido un poco preciso en la respuesta, ¿no? Un niño en una sala de juicios no va a poder declarar falso, va a poder declarar, que lo sepan ustedes. Pero les aseguro que va a poder declarar muchísimo mejor en una sala adecuada, donde él pueda tener una situación de mayor control, de mayor, de alguna forma, situación de no estar tan expuesto con niños, por ejemplo, de preescolar o con niños de 5, 6, 7 años. Una sala de juicio es absolutamente un lugar extraño, agresivo. Pero yo conozco adultos con 40 años que cuando entran les pasa lo mismo. Entonces parece mentira que a veces no pensemos en esas características. Pero entienden por qué quiero precisar la respuesta. Sí que se puede declarar, pero no son las mejores condiciones para que un niño vaya a hacerlo, sin duda. Y en otras situaciones lo va a hacer muchísimo mejor y eso está perfectamente contrastado y explicado, y hay una tendencia a nivel mundial en promover ese tipo de salas específicamente adecuadas para no revictimizar y para evitar esos efectos. Que sepan ustedes, se han hecho ya varios congresos mundiales para evitar la revictimización, y hacia ahí van esas conclusiones. Es muy buena pregunta, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera preguntar, cuando tenemos niños que denuncian y tienen 3 años cuando han sufrido alguna traumatización, o denuncian cuando tienen 3 años, son sometidos a una pericia psicológica luego de la denuncia, pero se realiza el juicio 2 años después. ¿Solo 2 años? O 3 años después.
¿qué es lo que uno debiera esperar del testimonio de ese niño declarando en un juicio cuando ha pasado tanto tiempo y cuando el hecho que ha sido denunciado le ha ocurrido, o pensamos que le ha ocurrido cuando ha tenido alrededor de 3 o 4 años? ¿Qué podemos esperar de esa declaración 3 años después? El proceso normal, que sepan ustedes, es el olvido. Y por tanto, la disminución en cuanto a la capacidad de detallar y en cuanto a la capacidad de explicar sucesiones y cuestiones que tienen que ver con la parte más traumática o con la parte más dolorosa, si fue un tema como el que nosotros habitualmente trabajamos. Eso es lo normal, la inhibición. Luego existen, naturalmente, y es imposible que no sea así, interferencias producidas, todo lo que se llama información post-evento. Y esa información post-evento puede ser amplísima, desde información post-evento en base a comentarios familiares, información post-evento en base a informaciones exteriores que el niño haya recogido, información post-evento en cuanto a que el niño, que ya no tiene 3, que puede tener 4, puede tener 5 o que incluso 6 años y sea capaz de anticipar lo que significa su declaración, quiera matizarla con 6 años para producir el efecto que él desea que la sala entienda. Y eso es precisamente algo que va a ser fácilmente detectado porque se va a notar que el niño va a utilizar palabras, va a utilizar argumentos y va a utilizar cuestiones que van a ser como difíciles de poder entender que eso es lo que el niño estaba viviendo cuando tenía 3 años. Eso lo debemos tener en cuenta. Por eso aprovecho, supongo que usted ha hecho esa pregunta con esta intención, de referir que nosotros estamos ya trabajando de una forma muy intensa con la famosa prueba preconstituida. Es decir, que en cuanto el niño haga su primera declaración, se puedan tener en cuenta todas las garantías necesarias a nivel constitucional, como el derecho a la contradicción, y que se pueda hacer una entrevista grabada que luego pueda ser aportada el día del juicio y que se pueda convertir en la primera prueba que los jueces puedan atender. Y a partir de aquí, que no hay duda alguna de que va a ser mucho más eficaz para alcanzar el difícil objetivo de llegar a la verdad, esa grabación, que no lo que pueda decir el niño después de 2, 3 años. Y fíjense ustedes, no somos tan buenos. Yo he ido a juicios donde habían pasado 8 años después de los acontecimientos. 8 años. Que dices, el juez ya no tenía la excusa de que como ya no era menor, por tanto podía declarar perfectamente. Y yo intentaba entender qué podía declarar una niña que tenía 9 o 10 años cuando le pasó esto, cuando ya tenía 18. ¿Y cómo iba a poder explicar aquello? Y en ese momento es cuando dices, ¿y a alguien se le ocurrió la idea? Porque creo que todos somos conscientes de que los tiempos en el mundo jurídico son los que son y seguramente son los que deben ser. No me quiero meter con esto. Pero siendo estos los tiempos que son los que son, ¿no se deberían haber tomado alguna serie de condiciones como esa? Poder hacer un interrogatorio grabado donde se puedan dar todas las garantías para que luego la sala, si quiere, incluso pueda compatibilizarlo, pueda escuchar a la niña de 18 años, pero que también pueda escuchar a la niña de 9 o de 10 y pueda así tener más elementos para tomar esas decisiones tan complicadas. Eso es lo que creo que nos deberíamos plantear y eso es lo que nosotros nos estamos planteando ahora, porque les he dicho al principio, inmediatez, inmediatez, inmediatez. ¿Un qué? ¿Un bonus track? Espero estar a la altura del bonus track. Yo le haré una respuesta track. En nuestro país, ustedes lo han querido. Un poco para contextualizar y salirnos del escenario mundial, del mundo mundial, en nuestro país hay un proyecto de ley asociado a la entrevista videograbada, que era lo que decía una de las asistentes, la entrevista única, y dentro del proyecto de ley aparece que esto estaría asociado a los menores de edad, solo a los menores de edad, víctimas de transgresiones sexuales o presuntas víctimas de transgresiones sexuales, y que a partir de esa entrevista videograbada
se debiera realizar una pericia de credibilidad del relato, ¿ya? Entonces, una de las preguntas es esa: ¿qué pasa ahí desde la metodología que existe, digamos, respecto a si es posible o no realizar una pericia de credibilidad del relato respecto a una grabación de aquella entrevista única que está en este contexto de marco de los menores de edad? Y lo otro, ¿qué es lo que pasa con los adultos que viven alguna transgresión en la esfera sexual, en la cual se nos ha pedido que realicemos evaluaciones de credibilidad del relato, donde se entiende que no existiría o quizás una metodología exclusiva para los adultos y la evaluación de ellos? Debo decir que has estado a la altura de la última pregunta bonus track. Si la entrevista, imposiblemente perfecta, pero lo mejor hecha posible, ha sido así, realizada sabiendo que efectivamente luego va a ser objeto de una pericia de credibilidad, pues no va a haber ningún inconveniente en que eso se haga. Es más, les debo confesar que nosotros lo hacemos así. Es decir, nosotros intentamos siempre tener 2 psicólogos que estén dentro del escenario de entrevista. Pero cuando por A o por B o por C uno de los 2 no está dentro, y a veces no está dentro porque hemos decidido que esa fuera la técnica o que esa sea la estrategia para que algunos niños canten, quiero decir, expliquen. Es decir, que si hay 2 adultos, van a estar más inhibidos de que si hay uno. Ya no nos planteamos que hayan 3. Y a veces la técnica es esa. Oye, te cuesta un poquito hablar. Si yo me voy y te quedas con él o con ella, ¿vas a poder hablar? El niño casi siempre puede decir, pues sí, porque claro, esto es como una atención que tienes hacia él. Tú te vas y el niño luego ya tiene que cumplir su palabra. Y al contrario que los adultos, los niños la cumplen. Entonces, te explican. Esa estrategia la hemos utilizado muchísimas veces y ha funcionado muchísimas veces. No siempre. No siempre. No hay estrategias perfectas en ese sentido. Cuando uno de nosotros está fuera, se está videografiando, a veces está fuera o a veces no puede estar ni tan siquiera, porque es una de esas situaciones de superurgencia, que solo hay un psicólogo disponible, con lo cual luego va a ser asignado el segundo psicólogo para poder hacer la evaluación con la comparación interjueces, que se llama interjueces, pero saben ustedes que eso no tiene nada que ver con los jueces, sino interevaluadores, eso es. Es que en el ámbito de la metodología, ven 12 años de estadística que daño hace al cerebro. Por tanto, si uno no está, la entrevista se realiza y se realiza sabiendo que luego va a ser objeto de esa pericia, con lo cual se hace una entrevista donde se intenta efectivamente obtener todas aquellas cuestiones que tienen que ver no solamente con la declaración en sí, sino la declaración tan detallada para poder hacer luego eso. Por tanto, la respuesta es sí. ¿Se pueden aplicar técnicas de valoración de credibilidad para adultos? Era la otra pregunta. En España tenemos un único catedrático de psicología jurídica que se llama Ramón Arce. Ramón Arce está en la Universidad de Santiago de Compostela y él fue el primer académico que hace años atrás aplicó sistemas de evaluación criterial para determinar la credibilidad de mujeres que habían sido objeto de lo que es el delito estrella en España, que es el maltrato y la agresión en el ámbito doméstico, en el ámbito de la relación de pareja. Ramón Arce fue el primero que rompió esa lanza. Claro, que esa lanza la haya roto un catedrático no es lo mismo que si lo hubiera roto José Ramón. ¿Entienden? ¿Qué dice la teoría? La teoría dice: el análisis criterial parte siempre de una población a partir de la cual se obtuvieron esos criterios. De hecho,
los famosos criterios que algunos de ustedes conocen, de una técnica que ustedes también conocen, se desarrolló en un lugar que ustedes conocen, cerca de Francia, Suiza, Italia, por ahí en medio, en base a que este señor estuvo escuchando. Y a partir de que escuchó, según él, muchísimos niños, 5.000, él obtuvo esa posibilidad de realizar eso que ustedes recuerdan de sus matemáticas básicas, el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Es decir, aquellos criterios que surgían de la mayoría de niños, que eran comunes y que permitían, por tanto, delimitar aquellas declaraciones que habían sido objeto de una situación vívida, de aquellas declaraciones que se había visto efectivamente que eran producto de imaginaciones o de falseaciones, de falsabilidades. Es decir, obtuvo esos criterios a partir de la oreja. ¿Qué es lo que hizo Ramón Arce? Poner orejas con muchas mujeres que habían sido objeto de esa violencia intrafamiliar, de esa violencia de género, de esa violencia de pareja. Y cuando él hace eso, dice, parece que efectivamente las mujeres también refieren algunos criterios que salen cuando se ha vivido una situación y que son diferentes de cuando se ha soñado, explicado, falseado o montado. La misma metodología, exactamente la misma, y con mayor o menor suerte. Por tanto, ¿se puede hacer? Sí, se hace. ¿Quién lo hizo por primera vez en España? Ramón Arce. ¿Quién fue el segundo tonto que lo hizo? Y nosotros, después de hacerlo, que sepan ustedes, porque tuvimos ese permiso académico que da que un señor catedrático lo haga, nosotros hicimos el mismo ejercicio, pero quisimos hacerlo mucho mejor y lo convertimos en un producto de investigación de 3 años, donde los 25 psicólogos que estábamos en Cataluña, no 1 ni 2, para eliminar el sesgo del 1, 2 o 3, 25 psicólogos, estuvimos entrevistando 89 mujeres y fíjense ustedes que transcribimos sus 89 declaraciones. Para los que no estén en el ámbito de la investigación no sabrán qué es eso. Transcribir 89 no es poca broma. Tuvimos el asesoramiento de un metodólogo específico de la Universidad de Barcelona y a partir de aquí, durante 3 años, nosotros obtuvimos esa evidencia que nos ha permitido ahora mismo construir y utilizar como sistema propio y sistema oficial y sistema admitido por la Corte un baremo de credibilidad para mujeres que han sido objeto de maltrato y que han sido objeto de esa situación. Y, por tanto, sería como esa equivalencia a esa situación que en su momento ya se hizo con niños, pero cambiando el tipo de edad y cambiando, lógicamente, el tipo de fenómeno a estudiar. No un abuso, sino un maltrato. Por tanto, eso es lo que se está haciendo. Hay detractores muchísimos. ¿Está la comunidad científica unánimemente de acuerdo que esa es la mejor metodología? No, no es cierto. No es cierto. Ahora yo, si ustedes ya me conocen, les podría decir, dígame un tema en el que la comunidad científica esté unánimemente de acuerdo en el ámbito de las ciencias sociales. Dígame uno, por favor. Porque a veces confundimos las ciencias sociales con las ciencias exactas. ¿Verdad? 2 y 2... Aquí en Chile, ¿cuántos son? En mi país, 3,5. No, por la crisis. No, 4. ¿Ustedes estarían en 5, 5,5? No. Pero es que en ciencias sociales, 2 y 2 no son 4. ¿Entienden? Entonces, alerta con estas cuestiones y alerta con ese discurso que a mí me parece un poco exagerado de la comunidad científica unánimemente a... Porque yo creo que la comunidad científica unánimemente en ciencias sociales está unánimemente en desacuerdo. Y tal vez es que deba ser así. Cuidado, ¿eh?
hay grandes epistemólogos, Bunge, por ejemplo, refieren, ¿no?, que, a ver, ¿no?, a nivel epistemológico en ciencias sociales, discursos únicos pueden derivar en situaciones perversas. Ustedes creo que me entienden perfectamente bien. Se acabó el bonus track y la respuesta track ha estado a la altura del bonus track de la pregunta. Gracias. Gracias, de verdad. Bueno, a nombre del Poder Judicial, en el ámbito del proyecto de sala especial que lleva a cabo el segundo Tribunal Oral de Santiago, agradeciendo también a nombre del Instituto de Estudios Judiciales y del CENAME, que nos ha facilitado junto con el Instituto no solo esta ocasión, sino que también a este estupendo charlista. Les doy las gracias por venir, les doy las gracias por el interés en relación al tema y les doy las gracias por tener ganas de conversar sobre el tema, que yo creo que es lo que nos hace falta a todos. Les doy las gracias, los invito, no a un pequeño café, Muchas gracias a todos, de verdad.